Muy buenas noches, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite nuevamente hoy compartir el estudio de su palabra. Y realmente es un gozo, una alegría poder alabarle al Señor, entonar esos bellos himnos que alaban la obra de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno es poder tener la libertad de abrir su palabra, y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos nuevamente, el libro de los comienzos de la iglesia, luego que el Señor fue arrebatado. Cuando en el libro de Hechos nos narra una historia de que un hombre que era carcelero, creyendo que sus presos se habían escapado luego de un terremoto, se quiso matar, y el apóstol Pablo creo que le dijo: no te mates. Y el carcelero hizo una pregunta muy importante. Dice: ¿qué debo hacer para ser salvo de él? Realmente es importante lo que dijo, porque él se sintió perdido. Y la primera condición para ser salvo es sentirse perdido. Porque si las personas no creen que están perdidos, no pueden sentir la necesidad de ser salvos. Y ahí el apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvo tú y tu casa de él. Vamos, una historia que está en el libro de los Hechos, capítulo 8. Está titulado en el artículo 26, está titulado Felipe y el etíope en mi Biblia, Felipe y el etíope. No, está en un contexto de que cuando habíamos visto que la iglesia del Señor fue perseguida en Jerusalén, que habían muerto a uno de los diáconos de la iglesia que le habían matado. Y en ese tiempo estaba Pablo también persiguiendo a la iglesia, Saulo, que en ese momento era. Los que no eran los apóstoles salieron y se dispersaron. Vemos que Felipe, pasando por Samaria, predicaba el evangelio en este capítulo. Y vemos que el Señor lo utilizó en tan forma poderosa a este hermano que más adelante dice Felipe el evangelista, dice Lucas, porque Lucas escribió el libro de Hechos. Y realmente fue usado, y un gran avivamiento hubo en ese lugar, en el lugar de los samaritanos. Los samaritanos conocemos que eran en parte judíos, en parte gentiles, una mezcla de judíos gentiles que eran realmente una región que era enemiga de los judíos. Pero los creyentes no tuvieron obstáculo de ir a predicar a los samaritanos. Su mente fue abierta, ya no se quedaron solo en Jerusalén, sino a donde iban proclamando el evangelio a sus compañeros quizás de trabajo, a sus vecinos, pero de alguna forma el evangelio era predicado. Y un gran avivamiento en la región de Samaria, y las personas comenzaron, el Señor comenzó a obrar prodigios, milagros, maravillas a través de Felipe. Las personas venían a Cristo. Tanto fue el movimiento que el Señor obró en ese lugar, que los apóstoles que estaban en Jerusalén, escuchando lo que estaba pasando en ese lugar, enviaron a dos de ellos para ver y para que realmente puedan ellos recibir el Espíritu Santo y unirse a la iglesia, que era la única sola, la iglesia de Jerusalén, pero ya que iba habiendo en Jerusalén, en Samaria. Acá se ve un paso más de la gran comisión, cuando el Señor dijo ir para que recorran primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá vemos la historia de, un poquito más adelante, de Felipe nuevamente. Dice, vamos a leer todo primero, hasta el final del capítulo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, capítulo 8, 26, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, o sea, Felipe le dijo al eunuco: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de que lo trajera, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, de Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Y qué impide yo que sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en la ciudad de Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y vemos que Felipe terminó su vida, tenía su casa en Cesarea, en el capítulo 20 de Hechos. Vemos que una vuelta Pablo visitó la casa de Felipe. La historia nos narra de la conversión de este hombre, un hombre que nos dice quién es, un eunuco. Eunucos eran personas que, por ser cercanas a los reyes, eran personas castradas para que las reinas no tengan peligro de ese hombre, pero era una persona muy importante en el reino, en la región de Etiopía, quizás un poco más al sur de Egipto, una distancia de Jerusalén hasta el lugar más de 500 mil, depende de lo que se piensa, porque es de 500 a 1000 kilómetros de distancia. Ese hombre venía a adorar al Dios de Israel. Y vemos cómo el Señor obró en su soberanía para que ese hombre alcance salvación. Uno de los personajes es Felipe acá. Otro de los personajes nos habla de un ángel. Después está el eunuco y vemos el Espíritu Santo que mueve todos los hilos para que se lleve a cabo este encuentro de Felipe con el etíope. Felipe estaba disfrutando del gozo de que a través de la obra del Señor de su predicación haya un gran avivamiento y almas pasaran de muerte a vida en la región de Samaria. Pero de repente el Señor le dio una orden a través del ángel, que le dice: levántate y ve al sur. Y vemos que la región de Samaria está más al norte de Judea y la región de Gaza es más al costado del Mediterráneo. Gaza se escuchó últimamente por la guerra,
entre Israel y Gaza y los problemas que tiene en esta región. Una región en conflicto, pero el Señor le dio a ese lugar. ¿Y qué dice? Es un lugar, dice, levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice que era más anteriormente era una región muy poblada, pero hubo un rey que destruyó todo Gaza, el sector de Gaza, y quedó más al norte de Gaza, estaba la ciudad de Azoto. Y vemos que la orden del ángel era que él deje todo el ministerio que estaba llevando a cabo en Samaria. Humanamente parecía que no tenía sentido, pero ¿qué vemos en Felipe? Felipe, que era uno de los hombres que fue elegido por la iglesia para servir, eran los diáconos, junto a Esteban, junto a Bernabé, distintos hombres, y tenían condiciones que pusieron cuando fueron elegidos. Debían ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y con un buen testimonio. Felipe reunía todas esas condiciones. Y era un creyente guiado por el Espíritu Santo. Y no cuestionó la orden del ángel. Vemos que tenía un espíritu disponible para lo que el Señor le mandaba hacer. Él no pensó, dice, acá estoy bien, y el Señor me está usando grandemente, ¿por qué me manda al lugar desierto? Quizás como por orgullo, él era una persona humilde realmente, y disponible para el Señor. Obediente al mandato del Señor, quizás tuvo que caminar o de alguna forma recorrer una distancia considerable, y no sabiendo quizás qué pasaría en ese lugar, para qué el Señor le llevaba a ese lugar. Y en esta historia me hace acordar a Abraham, cuando el Señor le llamó a Abraham en la tierra Ur, y le dice, vete de la tierra, de tu tierra y de tu parentela, al lugar donde te voy a llevar. Por fe dice que Abraham dejó todo y se fue. Acá vemos que la fe de Felipe hace que él deje Samaria, y la obra de Samaria no dependía de Felipe, dependía del Señor. Por eso no se preocupó lo que pasaba con los discípulos de Samaria, porque el Señor iba a levantar obreros para poder discipular a esas personas que habían creído en Samaria. Él hizo la obra que el Señor le dijo. Obediente, dice que entonces él se levantó y fue. ¿Y qué pasó? Dice, y sucedió que un etíope eunuco, dice, un funcionario de Candace, reina de la tierra, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorarlo. Quizás seas una persona esos que habían un prosélito de la religión judía. En Etíope quizás era la reina, el lugar donde había venido la reina de Saba en el tiempo de Salomón, y había quizás algunas conexiones con Israel, y de alguna manera él había conocido al Dios de Israel en alguna forma, y sabía que en Israel era donde se hacía la adoración, donde estaba el templo, pero él tenía problemas porque él era eunuco. Y según la ley del Antiguo Testamento, ningún eunuco podía venir y entrar en la casa de Dios. Además era extranjero. Pero él hizo quizás 500.000 kilómetros, quizás muchos días de distancia junto a un grupo, porque no creo que como una autoridad no habrá venido solo, para venir y adorar, porque él sentía necesidad. Y quizás sea una costumbre en su vida, venir a adorar cada año en Israel. Dice, había venido a adorar, pero realmente no pudo tener una adoración completa, porque tenía limitado acceso a la casa de Dios, a la casa de adoración. Y dice, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. ¿Qué es muy importante? Él vino a adorar, quizás no estaba lleno con la adoración que pudo hacer, pero consiguió
un pergamino de la palabra de Dios. Y no esperó llegar hasta Etiopía para leer. Por el camino, su ansiedad de conocer a este Dios hizo que esté leyendo, dice, leía en voz alta, porque en ese tiempo dice que las personas leían en voz alta. Y era leyendo al profeta Isaías, dice. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo, el que guiaba a Felipe, le dice, acércate y júntate a este carro. ¿Qué hace Felipe? Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Y qué hizo Felipe? Que entiende lo que lee. Qué importante es saber, entender lo que leemos en la palabra. Y muchas veces leemos y no entendemos, pero el Señor levanta maestros que nos puedan discipular y guiar para que podamos entender. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, pero muchas veces el Señor usa instrumentos humanos para que realmente podamos entender su palabra. Y dice, acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? No puedo entender, le dijo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era Isaías. Y ahí nos narra una parte. Y qué importante que el Señor le guía a Felipe a ese encuentro, porque el Señor es el que orquesta todo para que las personas que Él desea salvar sean salvas. No hay ni una casualidad en el encuentro entre Felipe y el etíope. El Señor orquestó la venida de este hombre de allá, de una región lejana de África, porque este etíope está en África, atravesar tantos días para llegar a Jerusalén, estar un tiempo quizás adorando de alguna manera ahí, trayendo sacrificios, y luego volviendo. Pero en ese tiempo no llegó a conocer al Dios verdadero, porque él conocía una región, pero no podía conocer al Dios verdadero. Y en ese momento el Señor Jesús ya había venido, había hecho la obra de salvación, y ya había en Jerusalén personas una iglesia que comenzó a reunirse y a adorar y comenzó a expandirse el Evangelio. Quizás en Jerusalén había escuchado lo que pasaba, algún rumor, pero no entendió nada. Pero el Señor obró en la vida de Felipe para enviarle a ese encuentro, nada fortuito. En la soberanía del Señor, en ese lugar, tenía que encontrarse porque fue la voluntad de Dios. Utilizó un instrumento humano que era Felipe, guiado por el Espíritu, para que le explicase ese pasaje de las palabras. Y si vemos de qué pasaje es, nos habla de Isaías 53. El pasaje de Isaías 53 es la profecía más clara y concisa de que nos habla de la persona de Cristo. Muchos dicen que Isaías 53 es el quinto evangelio, porque nos habla de las consecuencias que, si vamos a Isaías 53, vamos a ver cómo los 700 años antes de la venida de Cristo, Isaías profetiza esto. Cuando un poquito antes de 53 nos habla que dice, hablando del Señor Jesucristo, dice 52:3, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. Nos habla de cómo terminaría el Señor Jesucristo. Pero antes de la exaltación vendría la humillación. Y acá en Isaías nos relata clara y concisa de la persona, la obra y las consecuencias que tenía la obra del Señor Jesucristo. Y podemos leer Isaías 53. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién
sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le descienda. Realmente el Señor estuvo en una, no que sea de un aspecto que no era agradable, sino cuando estaba en la cruz del Calvario, fue humillado, realmente fue despreciado, fue escupido, quizás la sangre se llenó su cuerpo que no tenía ni nada de precioso en su persona. Y dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Israel era una tierra seca, porque realmente se habían apartado de Dios. Pero el Señor había prometido esa simiente de la mujer que nacería en Israel. Y vino el Señor Jesucristo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y ahora en primera persona, y realmente fue despreciado en su momento y ahora muchos le despreciamos por mucho tiempo. Y la gente le sigue despreciando. Y acá dice lo que él hizo. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente que creía que él estaba sufriendo porque era un pecador, y acá dice, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que él estaba sufriendo fue a consecuencia nuestra. El castigo que nosotros debíamos llevar fue puesto sobre él. Y acá nos dice, todos nos descarriamos, como habíamos entonado hoy. Todos nos descarriamos, como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y eso fue la obra del Señor Jesús, con detalles realmente muy en detalle la obra del Señor Jesús. Pero por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos, su sepultura más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él era el santo, que se hizo hombre y vino a morir. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, me da linaje, vivirá por la rodilla, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará mi cielo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es el pasaje que estaba leyendo. Acá nos habla una partecita de este pasaje. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, aquí así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ahí entró Felipe, un hombre conocedor de la escritura, y había conocido a Jesucristo, y sabía que todo el Antiguo Testamento apuntaba a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Y mucho más este pasaje, que con detalles minuciosos hablaba de la vida, el nacimiento, la muerte y lo que vendría luego de la muerte del Señor Jesucristo. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Acá vemos que él estaba en la duda sobre qué estaba hablando. Aún hoy los judíos
niegan que está hablando del Señor Jesucristo este pasaje. Los judíos hablan de que este pasaje habla del pueblo de Jerusalén, que será un día prosperado, que está en tiempo de sufrimiento, pero no llegan a entender todo lo que significa, porque realmente Jerusalén, los judíos nunca podían morir, no murieron ni sufrieron por nosotros. Ellos sabían que había una expiación por el pecado. Ellos no podían hacer la expiación para que todo el mundo esté salvo. Pero aún hoy los judíos ortodoxos hablan este pasaje como si fuera el pueblo de Israel sufriendo el azote de Dios y de que luego serán engrandecidos. Pero en su momento esto sí era para los judíos una profecía mesiánica. Luego torcieron y hoy se cerraron para que realmente todas las coincidencias que tiene con la persona y la obra del Señor Jesucristo es abrumadora. Y acá vemos que dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, ¿qué le anunció? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es el único mensaje con el cual las personas pueden pasar de muerte a vida. Y toda la palabra de Dios apunta a ese Evangelio. ¿Qué le habrá dicho? Como oveja la muerte se lleva. Todos los sacrificios que hasta ese momento se hacían, millones y millones de ovejas, cabritas, palomas, apuntaban a la persona de Jesucristo. Pero los judíos seguían haciendo, hicieron hasta que el Señor tuvo que destruir Israel, y a partir de ahí recién dejaron de hacer los sacrificios. Y aún hoy los judíos ortodoxos no entienden, porque los chicos que le preguntan a sus padres por qué ahí no hay sacrificio no logran explicarles, porque realmente el sacrificio que apuntaba todo el Antiguo Testamento ya estaba hecho. Era el Señor Jesucristo, el Dios eterno hecho hombre, que vino del cielo a vivir una vida perfecta, a hacer la obra que el Señor le mandó y a humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso le explicó, y le explicó que en la religión no hay salvación, solo en Cristo. Y vemos que se ve que subió en el carro y le explicó claramente, y no solo eso, sino le explicó la gran comisión que tenían ellos, de predicar acerca de la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, y hasta el bautismo, que sería la obediencia de aquel que creía en el Señor Jesucristo, como dice en los evangelios, y por todo el mundo de predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado. El paso siguiente a creer y arrepentirse de sus pecados es bautizarse. Y acá vemos que hasta eso le explicó Felipe al eunuco. Y le explicó que ya no hay lugar donde adorar, ya no era Jerusalén el lugar que adorar, como el Señor Jesús le dijo, llegará la hora, y la hora es que no se adora ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que adorará en espíritu y en verdad. Este eunuco conoció la verdadera adoración, conoció al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y como obediencia al mandato, le dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dice Felipe? No, tenemos que hacer un discipulado, tenemos que pasar tiempo. No, ¿qué le dice? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio que Felipe le predicó le habló de Jesucristo que vino a este mundo, que era el Hijo de Dios encarnado, que murió, resucitó y que cargó nuestros pecados sobre él y canceló nuestra deuda. Este hombre creyó en el Evangelio. Realmente pudo nacer de nuevo. Y esa es la historia de cada uno de nosotros. Muchas veces creemos que fue coincidencia cuando pudimos venir a escuchar las palabras o nos regalaron un folleto, pero para Dios no hay coincidencia. Él orquesta todas las cosas para que podamos conocerle. Cuando el Señor escoge a una persona para salvación, Él
lleva todos los medios para que esa persona llegue a conocer y abre su corazón. Porque realmente las personas que no conocen el Evangelio, Satanás le ciega, en Corintios tienen cegado en el entendimiento. Naturalmente las personas no pueden creer en el Evangelio. Les es imposible, porque hay un velo. Pero cuando el Espíritu Santo obra a través de su palabra y quita ese velo, puede ver la gloria de Cristo, la gloria de la obra de Cristo, la majestuosidad de su obra. Y vemos que Felipe fue un siervo fiel, disponible, que cumplió la voluntad de Dios, predicando en Samaria, no solo para multitudes, predicando por una persona que volvía sin conocer al Señor Jesús. Y Dios movió los cabos para que realmente esa persona llegue a conocer. Vemos que Dios no es solo Dios de multitudes, Dios es un Dios personal que busca persona a persona. Pero también podemos saber que la consecuencia de esa conversión quizás llevó ese hombre que volvía de Jerusalén vacío, fue lleno. Porque si seguimos más adelante leyendo, dice, respondiendo dijo, creo en el Señor Jesucristo, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Acá vemos el arrebato, una persona que es quitada de ese lugar y llevada a otro lugar. Nosotros como cristianos también esperamos un día ese rapto, el día que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia a arrebatarnos, el día que desapareceremos para estar juntamente con Él. Pero acá no fue para eso, sino le llevó de un lugar a otro. Y mostró que lo importante no era Felipe, sino era el mensaje a través de Felipe que el Espíritu Santo le trajo a este hombre. Y vemos que el eunuco no estuvo buscando dónde se perdió Felipe, sino dice, cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. El producto de conocer al Señor Jesús, de conocer el Evangelio, recibir la salvación, hay consecuencias. La obediencia que hizo este hombre para bautizarse y el gozo que el Señor produce en el corazón de un alma que ha recibido el perdón de pecado, la vida eterna. Y no hay duda que este hombre, que fue una persona importante en el reino de Etiopía, llevó el mensaje de salvación hasta las tierras lejanas. Esa tierra que nos habla acá de Etiopía, en ese tiempo era lo último de la tierra. El mensaje del Evangelio desde temprano ya fue a través de personas que conocieron al Señor Jesús en ese lugar, fueron y llevaron la preciosa semilla del Evangelio a ese pueblo de raza oscura. Y según cuentan los historiadores, el Evangelio comenzó en la primera iglesia, se llevó a cabo a través de este hombre. La salvación es del Señor. El Señor arbitra los medios para que realmente podamos ser salvos. No importa cuán lejos de Él estamos. Este hombre, el Señor tuvo que traerle de 500,000 kilómetros de distancia y no lo vino para conocer al Señor, pero el Señor en su misericordia obró salvación mediante un instrumento humano. ¿Cuántas veces nosotros dejamos pasar de ser ese instrumento humano que el Señor nos está buscando para que podamos compartir el Evangelio? Cada cristiano, quizás no tenemos don evangelista como vemos que Felipe era un evangelista nato, que en todo lugar, pero podemos compartir la preciosa semilla de la palabra de Dios a nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, un pequeño mensaje, pero el mensaje puro de la salvación, el mensaje verdadero, ese que nos dice que el hombre está perdido en sus delitos y pecados, está separado de Dios, que no hay solución en la religión, en el cuerpo humano, pero nos presenta la obra y la persona de Jesucristo.
Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino a este mundo a morir en la cruz por mí y por ti. El Señor sigue obrando, utilizando la palabra de Dios. Qué importante que este hombre, que de alguna manera Dios puso en su corazón buscar de Dios, comenzó a escudriñar las Escrituras. El Señor en Juan dice escudriñar las Escrituras, pues en ellas van a ver la vida eterna. Y ellas hablan de mí, dice. Y si cada vez escudriñamos la Escritura, podemos llenarnos de ella y llenarnos del Espíritu Santo. Este hombre era Felipe el Señor, una persona llena del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. El testimonio nos va a dar el Señor cuando podamos ser obedientes a su palabra y podemos brillar en un mundo de oscuridad, porque el mundo está perdido, el mundo está en decadencia, pero nosotros tenemos que informarnos por cada persona la oportunidad que el Señor nos da para llevar el Evangelio. Y no tenemos fuerza nosotros, nuestra fuerza no es nada, pero Dios tiene poder en el Evangelio, porque la palabra en Romanos dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese Evangelio que nos llevó a nosotros y nos salvó tiene poder para salvar a nuestros vecinos, nuestros familiares. Y qué importante que también la oración, porque en la palabra dice orar por todo, por gobernantes, por todo el mundo. Nuestra oración debe ser por salvación, por todo el mundo. Principalmente orar por esas personas que queremos que sean salvos. Y realmente debemos decir, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Nosotros también debemos desear que todos los hombres sean salvos. Sigamos proclamando el Evangelio. Tomemos el ejemplo de Felipe. Siendo guiado por su Santo Espíritu. Hoy no vemos ángeles que nos van a decir, anda, pero el Señor nos da su palabra que nos guía a hacer su voluntad. Proclamar la verdad del Evangelio. Y que más almas lleguen al conocimiento de Él. El Señor bendiga su palabra.